Las emociones para cocinar, pues muchas, al menos a mí me da mucha emoción cuando yo voy a cocinar, cuando voy a rescatar alguna receta de mi abuela que mamá me enseñó y demás. En cualquier receta el ingrediente, pues el sazón, la sal y la manteca o el aceite con lo que trabajes también. Hablar de Tlalpan es hablar de un rincón al sur de la Ciudad de México lleno de magia, tradición y mucha historia, además de ser la demarcación con mayor extensión territorial. La palabra Tlalpan proviene de dos vocablos de origen náhuatl, tlali, que quiere decir tierra, y pan, que significa sobre, los cuales dan origen al nombre lugar sobre la tierra. Esto debido a que se ubica en las riberas de lo que fue el lago de la Gran Tenochtitlán. Tras la conquista, esta región recibió el nombre de San Agustín de las Cuevas, debido a las numerosas cavernas que existían, producto de la erupción del volcán Xitle varios siglos atrás. Hoy en día, Tlalpan conserva una gran parte de su herencia prehispánica, mezclada con bellas joyas coloniales y modernos complejos arquitectónicos que destacan por su estética. Visitar su centro histórico es toda una aventura que implica descubrir exquisitos sabores de la gastronomía mexicana en los múltiples restaurantes de la zona y admirar sus edificios coloniales. Entre los atractivos de este lugar se encuentran sus pueblos originarios como San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco y Santo Tomás Ajusco. Otros imperdibles en la zona son el Parque Arqueológico de Cuicuilco con su misteriosa pirámide circular, el Bosque de Tlalpan, ideal para ejercitarse, el Espacio Escultórico de la UNAM y la Casa Frisac, uno de los escenarios que enmarca la leyenda de Chucho el Roto. Hola, ¿cómo están? Soy María Teresa Ramírez Gollado y estamos aquí en Cocina Capital en la delegación Tlalpan. Y vamos a hacer 3 guisados maravillosos aquí con Mati. Mati, bienvenida al programa. Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Y vamos a hacer el primer, ¿qué va a ser? Los sopecitos. Sopes. Ingredientes: 500 gramos de masa de maíz, 250 gramos de queso panela rallado, 100 gramos de lechuga picada, crema al gusto, manteca, la necesaria. ¿Cómo hacemos? Esta masa es masa que ya arreglaste tú con un poco de agua, ¿verdad? Sí, hay que suavizarla con un poquito de agua. Y ponerle sal, muy importante. Sí, una pizca de sal. Una nada más. pizquita de sal. Ok. Empezamos. Es bien importante ponerle un poquito de sal a la masa para que no esté tan insípida. Exacto. Y trabajarla para que la podamos, ahora sí que tortear. Exacto. Y se ponen a cocer. Y el chiste del sope es que esté gordito. Si se fijan, es que tiene que estar gordito porque luego lo vamos a pellizcar. Entonces no puede ser hecho nada más con una tortilla así tan planita. Entonces fíjense el grosor, que tiene que ser como de este tamaño para que se haga. Estos sopes en otras partes de la República se llaman picadas porque se pinchan, como en Veracruz. Entonces aquí en el DF se llaman sopes. Exacto. Ya que están cocidos, Sí. se empiezan a, como usted dice, a picar. A pellizcar, A pellizcar. sí. Y se dan cuenta cómo se hace toda la orillita. Sí, es a la orillita. Precisamente para que a la hora de comer no se le salga todo. No, y para que cuando le pongamos los ingredientes no se derramen, ¿no? Exacto. Ya que está, le ponemos un poquito de manteca. No hay nada más rico que el sabor a la manteca y Sí. todas estas cosas. Exacto, es lo que le da el sabor a los Así sopes. Ya que está, le ponemos un poquito de frijoles.
Bueno, como usted dice, la crema es opcional. Ajá. Le ponemos la lechuga. Y el quesito. Y el quesito. Bueno, lo voy a hacer con la mano. Y el quesito. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el sopecito, así es el tradicional, es como lo encontramos en todas partes. Ya luego le pueden poner pollo, le pueden poner chorizo, hay mil maneras, hay mil cosas de ponerle encima, ¿verdad, Exacto. Mati? Sí. Pero lo tradicional es como ustedes lo ven. Ese es el sopecito con las salsas acompañando la mesa. Se pone el sopecito o la picada y se le pone salsa encima. Exacto. Bueno, pues entonces ya está el sopecito y lo vamos a poner en un plato bonito, ¿no, Mati? Claro. Para que lo vean. Los podemos hacer también más pequeñitos. Miren, este es el sopecito que se pone siempre a la mesa con salsas y ya se van acompañando con salsa negra, con salsa negra, con salsa roja, con salsa verde y también con guacamole. Entonces el sope es una cosa muy tradicional que se puede hacer chiquito para una botana, se puede hacer un poquito más grande, pero este es el tamaño, ¿verdad, Mati? Sí. Que casi siempre se hace. Exacto. Y no hay que tenerle miedo a la manteca. La verdad es que la manteca en nuestra cultura mexicana se ha usado siempre y no hay que tenerle miedo porque no hace daño. Y le da un sabor delicioso a todas nuestras frituras, ¿verdad, Mati? Así es. ¿Tú qué dices? ¿La gente aquí se queja de la manteca? No. La de gente hecho, les gusta mucho el sazón de aquí. ¿Sí? Sí. Claro. Pues tiene 20 años aquí, Mati, cocinando. Cuéntanos, Mati, ¿cuántos años tienes aquí? Llegaste muy, muy jovencita, ¿verdad? Sí, a los 17 años y ya tengo 20 años trabajando aquí. Muy bien. Y vieron sus manitas, en un 2x3 hizo unos sopes preciosos y todos iguales. Así es que siempre las experiencias, toda la trayectoria de estas mujeres tan valiosas, eso es lo que transmitimos aquí en Cocina Capital. Y nos da mucho gusto estar aquí hoy en la casita del 22. Aquí tienen el sope, que es el primer plato, y vamos ahora a traerles todos los ingredientes del segundo plato, así es que no se vayan. Costillas de cerdo en salsa verde con setas. Ingredientes: 500 gramos de costilla de cerdo, 1 kilogramo de tomate verde, 50 gramos de cebolla, 2 dientes de ajo, 100 gramos de cilantro, 5 gramos de sazonador, sal al gusto. Mati, pues vamos a empezar. Sí. A ver, antes de empezar, cuéntame, el cerdo aquí ya está cocido. Sí. ¿Cómo lo cociste? Lo cocimos en una olla con suficiente agua, Ajá. porque sí tarda para cocer aproximadamente 1 hora. Sí. Se le pone un poco de sal y cebolla y unos dientes de ajo. Bueno, Cuéntame, primero vamos a moler o preparar más bien la salsa, te paso la Ok. licuadora. que son los tomates, los chiles. Los chiles son al gusto porque a veces salen muy picosos. Así es. Un Y si lo van a poquito- hacer para la familia y va a haber niños, pues nada más le puede poner uno nada más para que tenga el gusto. Sí, exacto. Su ajito, su cebolla, Y un poquito de agua. un poquito de agua para molerlo. Y aquí ya tienes la cazuela, espérame, la cazuela bien caliente que vamos a hacer la salsa aquí. Entonces ahora sí, Exacto. para que nos escuchen. Y le ponemos el cilantro. Listo. A lo último le pusiste Le el agregamos cilantro. el cilantro. Muy bien. Pásale, Mati. Gracias. Ahí tenemos la cazuelita con Sí, un poquito con de todo de aceite, aceite. como siempre. Siempre lo hemos dicho, el aceite tiene que estar bien caliente para que Exacto. cuando pongamos el guisado suene. Exacto. Tiene que hacer sonido. Así. Dejamos que se sazone un poquito y ya que esté, le agregamos las setas ya cocidas. Ok. Y- Las setas las cociste ¿cómo? Nada más con un poco de sal.
con un poquito de sal, suficiente agua. Bueno, no requiere mucha agua porque el hongo suelta agua también. Y aproximadamente unos 20 minutos ya está. Ok, yo también les puedo recomendar que se la echen directo. La verdad es que el hongo tiene mucha agua y tiene un sabor muy peculiar. Entonces, con toda confianza, yo les recomiendo que echen los hongos, que utilicen directo al guisado. ¿Por qué? No porque esté mal, pero lo que pasa que así ya le quitas un poco el sabor de todo el hongo al guisado y así se le queda, ¿no? Porque la verdad, el agüita del hongo es el que se llevó todo el... Sí, se quedó todo en el agua. Exactamente, se quedó todo en el agua. Entonces también se lo podemos poner directo. Sí, también se puede. Bueno, nosotros aquí lo hacemos por el tiempo y por la cantidad. Por el tiempo. Exacto, lo sazonamos con un poco de sal. Con una cucharita le... Y también al cocerse se va a cambiar de color. Ese verde así vivo que tiene la salsa verde, pues al cocerla se va a poner más pálida, pero deliciosa. Pues la salsa verde es como una base de la cocina tradicional que se puede hacer. Se le puede poner, como les decimos, verdolagas, setas, cualquier verdura, calabacita, habas, ejotes. Es una salsa muy neutra que lleva muchísimo, que va con todo, ¿verdad, Nati? Así es. Bueno, entonces ya que está cocida, dime una cosa, ¿tú le pones el cerdo adentro? Sí, se lo ponemos aquí, ya que está la salsa, le agregamos las setas. Sí. Y la carne de cerdo. Y si se nos llega a secar un poquito, le podemos echar el caldo de la carne de cerdo para que le dé más sabor. Ok. Bueno, entonces, como ven, lo vamos a dejar ahí un ratito. El guisado es del corazón, paciencia, chup chup. Miren, es el chup chup. Eso es lo que queremos. Entonces le vamos a dar un ratito y ahora volvemos para que lo vean emplatado. Ya estamos de regreso aquí con Mati. Miren, ya limpiamos la mesita. Ya Mati todo lo puso en su lugar. La verdad es que esta cocinita es como una patena. Está impecable, súper limpia, todo en su lugar. Ya recogimos todo. Bueno, la verdad es que ella lo hizo. Y tenemos aquí el platón, los frijolitos de la olla del que ella hablaba para montar el plato. Y se dan cuenta, aquí ya está, las costillitas ya se están deshaciendo. El olor es impresionante. Y lo va a montar. Ya ven el color de la salsa verde, digamos que se empalidece. Sí. Bueno, ya que está, lo acompañamos, como dijimos, con los frijolitos de la olla. Y unas tortillitas recién hechas. Ándele. Y ya. Entonces, ahora, pues aquí está, Mati, enséñales el plato tan maravilloso que huele delicioso. El cerdo si quieres lo ponemos ahí para que lo vean, del cerdo en salsa verde. Y vamos a recoger para que regresemos con nuestra tercera receta de los chiles. Ahora volvemos. Y Mati, estamos ya con nuestro último plato aquí en la casita del 22. A ver, cuéntanos, estos son los ingredientes. Así es. Vamos a hacer chiles rellenos de queso panela. Chiles rellenos con queso. Ingredientes: 700 gramos de chile poblano asados y desvenados, 500 gramos de queso panela, 4 huevos batidos, harina, la necesaria, aceite, el necesario. Ingredientes para caldillo: 500 gramos de jitomate, 15 gramos de chile morita, un diente de ajo, 50 gramos de cebolla, 0.5 gramos de laurel, 5 gramos de harina,
5 gramos de sazonador. Sal al gusto. Entonces, como los chiles están en el caldillo, primero vamos a hacer el caldillo de jitomate. Entonces, si quieres, pásate. Ponemos los jitomates. ¿El chile morita se lo echas ahí? No, ese se va... Nada más se lo pones para dar un poquito de sabor. De sabor. Un poquito de agua. La cebolla y el ajo, muy bien. Y ajo. Cebolla y ajo, aquí está la tapa, Mati. Exacto, lo molemos. Listo. Muy bien, entonces aquí tenemos, como siempre, La cacerola con el aceite ya con caliente. el aceite caliente. Le ponemos un poquito de harina y el chile morita que se sazone un poquito. El chile morita directo. Sí, así así. sin tostar, sin hidratar, sin nada. No así. Ya que está, le agregamos el jitomate. ¿Y por qué le pones la harina? Perdón. Es para que le dé otro sabor diferente al jitomate. Y aparte que nos da que especie un poquito más. Pero la harina así ya sazonada le da otro sabor al jitomate. Que viene siendo el sabor de los chiles rellenos. Ok. Listo. Y en lo que se sazona podemos ir haciendo los chiles. Rellenar ¿Le pones los chiles. un poco de sal? Sí, un poquito de sal para sazonar. Y bueno, para empezar vamos a asar los chiles. Esto lleva un poquito de tiempo. ¿Por qué? Porque hay que dejarlos sudar para poderles quitar el Y los pellejito. chiles los asas directo en el fuego. Exacto, directamente en el fuego. En la flama, Ujú. así. Sí. A que se pongan bien negritos. Exacto, así como esta. Y aquí ya tenemos uno. Que queden así. ¿Se dan cuenta? Como, miren, como aquí Mati nos está enseñando el chile poblano que está totalmente tostado. Y este que ya limpió. Una vez que está así tostado, lo metes en una bolsa, de plástico. para que se le pueda quitar el pellejito más rápido. Exacto. Y esto es muy importante de hacer para los chiles rellenos, para los chiles en nogada también. Exacto. Es el mismo procedimiento. Así tienen que ser para los chiles en nogada, los chiles rellenos y también para los chiles jalapeños que se rellenan allá en Veracruz. También se hace el mismo procedimiento. Así es que, entonces Mati, ya que ya limpiaste este chilito, enséñanos qué le vas a hacer. Te lo traigo para acá. Ok. Pues ya que está limpio, Sí. se le quita las venas para que no quede muy picoso. Que de hecho este chile casi no pica. Y le vamos a poner el queso panela. Lo rellenas todo de queso panela. Exacto. Y para poderlo capear hay que batir las claras y ya después freírlo. Ok. A este proceso aquí se le puede poner una hojita de pasote adentro para la gente que le guste. Nosotros les damos opciones. Mati lo hace así, pero le pueden poner unas ramitas de pasote y queda muy bien. Entonces ahora vamos a capear el huevo y lo vamos a batir. Ya tenemos aquí la batidora. Esto, Mati, para la gente que no tiene la batidora, la verdad es que todos lo hacemos a mano. Sí. Acuérdense, con un globo, lo hemos hecho en otros lugares que hemos visitado. Nada más darle ahora sí que con brazo, es un poquito cansado, pero una vez que ya esponjen, se puede hacer tranquilamente con el brazo y un globo. Pues ahora con la batidora, pues más rápido, Sí. ¿verdad, Mati? Sí.
Listo. Si se dan cuenta, esto se llama a punto de nieve. Fíjense cómo hace pico, miren. Así, con este pico, es como tiene que quedar la clara. Muy importante, así se llama punto de listón o a punto de nieve, para que el chile salga bien bonito. Y ahora lo que vas a hacer, Agregarle las yemas. Entonces se utiliza todo el huevo, no hay que echar nada a perder. No. Le ponemos un poquito de sal. ¿Sí? Listo. Y esto se trabaja rápido porque miren, lo que pasa con las claras es que le incorporamos aire, entonces por eso se esponja, hace un punto de nieve, de listón. Esto se tiene que trabajar rápido porque lo que no queremos es otra vez que las claras se hagan líquido. Entonces Así es. ponemos el chile, yo quito esto de aquí. Le ponemos un poquito de harina. Antes hay que calentar el aceite. Y ya que está bien lleno de harinita, una capa muy delgadita, tampoco hay que ponerle mucho No. y adentro no. Es nada más una pasada en harina. Sí. El aceite es bien importante que esté caliente. Sí, tiene que y estar bien aquí caliente. tiene Mati lo que también hemos hecho en otros lugares que hemos estado. Muy importante siempre tener papel de cocina en un plato para que toda la grasa se quede aquí. No hay nada más desagradable que comerse algo todo nadando en grasa. Entonces lo vamos a poner aquí un poquito para que Mati escurra ahí el chile. Ya que está caliente el aceite, pasamos el chile en el huevo. Y así uno por uno, ¿verdad, Mati? Sí. Así hagan 50, hay que hacer este proceso. Y el huevo se hace en gran cantidad, el huevo hay que irlo batiendo. Se hace un poquito, se hace a punto de nieve y se capea y se va haciendo así poco a poco, porque si no el huevo se hace líquido. Sí. Hasta que hagan los 50 chiles, pero acuérdense, muy importante hacerlos poco a poco. Una vez que está, lo pone ahí en el aceite. Y esperamos a que... Se dan cuenta que ya está bien doradito el chile. Le dimos la vuelta, así como lo vieron. Está todo bien doradito y ahora ya, Mati, lo vas a Lo vamos a sacar. ¿sí? Que se escurre aquí. bien. Ajá. Muy Secamos importante. la grasa. Y Sí, qué bueno que le quitas bien la grasa, porque sí, Mati, no hay... A ver, si quieres yo te lo... Una vez que está bien escurrido, Sí, ya lo se dan cuenta, ya está el chilito así. y lo vamos a bañar con la salsa de jitomate. Aquí tiene el chile morita, como se dan cuenta, con lo que le dio sabor al caldillo. Y se cubre muy bien. Y listo. Y además de riquísimo, huele, se ve muy bonito en ese plato azul. México otra vez, muchos colores. Miren nada más ahí el color de esta salsa con el plato azul. Todas las delegaciones que hemos ido, qué tal el festín de colores que hemos tenido y por supuesto de sabores. Eso, digo, no esta vez, pero esto le podríamos poner un bowl de arroz blanco al lado Así o es. también unos frijolitos. Exacto. Sí, la verdad es que pues se lleva muy bien los frijoles con todos nuestros guisados, ¿verdad, Mati? Así es, toda la comida mexicana con los frijoles Así es. se lleva muy bien.
Pues bueno, como ven, ya están aquí los 3 platillos que hicimos aquí en la delegación Tlalpan. Los esperamos la próxima, pero antes, Mati, muchísimas gracias por habernos recibido. No, ¿de qué? Que Al sigan contrario. tus triunfos, que sigas Gracias. adelante y por muchos años más. Gracias. Que estos lugares de verdad se conserven y que la gente no deje de siempre buscar el buen sazón que hay en la Ciudad de México. En el buen sazón de las manitas de estas mayoras. Que no se pierda. Muchas gracias, Mati. Ah, ok. Muchas gracias por tenernos No, ¿de aquí qué? a todos, por Gracias. recibirnos. Y yo soy María Teresa Ramírez de Gollado y los espero en la próxima. Muchas gracias.